Va de nuevo. Ok. Bueno, entonces estábamos con esta parte de los canales, ¿no? De estos canales, explicando un poquito acerca de ellos, acerca de estos canales que nos permiten identificar una mejor forma de poder aprender, ¿no? Entonces, estos canales o estos sistemas de representación no son buenos ni malos. O sea, no es que el visual sea mejor o que el auditivo sea mejor. No, no, o sea, no esta parte. Pero sí son más o menos eficaces en determinados procesos mentales, ¿no? Por ejemplo, ahí viene un ejemplo en el manual. Si estoy eligiendo la ropa que me voy a poner, puede ser una buena táctica crear una imagen de distintas prendas de ropa. No sé si ustedes lo han hecho, pero yo pongo a veces la ropa en la cama, como si ahí estuviera. Pongo el pantalón, pongo la camisa y pongo la chamarra. Y veo la combinación, si se ve bien. Pero algunos pueden ponérsela inclusive, ¿no? O sea, por ejemplo, mi esposa, ella es así, ella se lo pone, se ve en el espejo, se está viendo, no le gusta, y se lo cambia, se pone otra cosa, se cambia la blusa o lo que sea, ¿no? Y se está cambiando ahí, y se está viendo en el espejo. Y para mí es más fácil no vérmelo, sino verlo ahí como si estuviera ahí una persona acostada en la cama. Entonces, esto o algún otro puede ser inclusive mental, ¿no? O sea, puede ser un proceso mental de, a ver, ¿cómo se vería esto? Yo me imagino cómo se ve. Y son estos procesos, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que quiero, puede ser más eficaz uno u otro de estos procesos. Vamos a entrar más a las características de estos tres sistemas. Alan Jacobo, ¿nos ayudas con el primero, sistema de representación visual, por favor? Sí, sí. Los alumnos una conferencia. Ok, entonces esos son algunos ejemplos, ¿no? Alumno visual. Entonces, ahí para que puedas tú identificarte dónde estás. Al final de tarea para esta semana van a hacer los test, ¿no? Y ahí los test les van a hacer ciertas preguntas y ustedes van a llegar al resultado de, soy visual, soy auditivo, soy kinestésico. Y a ver, ya comparado con lo que ustedes creen o sienten de ustedes mismos, si es el resultado que ustedes pensaban, ¿no? Entonces, pero ya hay alguna idea aquí. Entonces, un alumno visual aprende mejor cuando leen o ven información, ¿no? Y puede ser que, como el ejemplo pone aquí, que yo estoy en una clase, pero yo tomo notas, ¿no? O sea, estoy escuchando y pues de repente algo le capto al maestro y lo anoto. Y con eso, después lo vuelvo a leer y retoma mi memoria, ¿no? O sea, retoma mi memoria acerca de esto que aprendí. Entonces, para poder leerlo, porque si solo escucho, pues la información se va perdiendo, perdiendo, perdiendo. Tal vez para mí si no soy tan auditivo, ¿no? En esto. Ok, luego el siguiente. Entonces hay gente que tiene, como menciona acá, una gran capacidad para absorber una gran cantidad de información con rapidez por una forma visual. De hecho, hay unas técnicas hoy que están surgiendo para poder leer un libro, así un libro, no sé, pues esta es la Biblia, ¿no? Pero un libro así en 20 minutos, tal vez. O sea, técnicas se han desarrollado, lo que les digo, a través de la mente, ¿no? A través de la cuestión de la mente, pero combinado con cierto sentido, que en este caso es la vista. ¿No? Entonces tienes que ir buscando seguramente ideas, ¿no? Ideas. Entonces dicen, con estas técnicas puedes leer 10 o 20 libros en una semana, ¿no? Por ejemplo, o sea, porque rapidísimo, en media hora ya leíste un libro. Y a mí me gustaría realmente aprender esta técnica, porque digo, wow, o sea, podría leer la Biblia mucho más rápido, podría tal vez aprender mucha más información de lo que me tardo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay planes para leer la Biblia en un año, por ejemplo, ¿no? Y con una técnica así, la podría leer, perdón, en una semana tal vez, o mucho menos, o sea, entonces, bueno, son ciertas técnicas que surgen y que van relacionadas con la parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, nos ayuda a establecer relaciones entre ideas y conceptos, ¿no? Pero, como vemos ahí, cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos, muchas veces se debe a que está procesando información de forma auditiva o kinestésica. A mí me pasa mucho, ¿no? O sea, me sucede mucho que yo estoy hablando en mi clase con los alumnos, no aquí en este caso, pero sí en la universidad, y me doy cuenta cuando el alumno está disperso, ¿no? Totalmente. Y luego, a propósito, le pregunto algo, o sea, luego me doy cuenta y el alumno
no sabe ni qué le pregunta, ¿no? A veces sí dice, no sé. O sea, me podría repetir la pregunta porque le digo, oye, andabas como por allá por el monte, ¿no? O sea, andabas, tu mente está en otro lado. El profesor está hablando, pero el alumno está en otro lado, totalmente. O sea, el alumno no es auditivo, ¿no? No es auditivo. Entonces, el alumno necesita cierta atención. También en esto es importante, hay una técnica, la vamos a ver más adelante, que se llama gimnasia cerebral, ¿no? La gimnasia cerebral es precisamente esto, ejercitar nuestro cerebro en cuestión de los hemisferios para poder aprender mejor, ¿no? Entonces la gente está más despierta, está más dispuesta, ¿no? Está abierta a poder aprender. Lo utilizan en muchas escuelas, ¿no? Gimnasia cerebral. Combinar los dos hemisferios cerebrales para que la gente se despierte, tenga un mejor aprendizaje. Sí. Ponían en una mesa 5 objetos y luego los tapaban. Como decía, ¿qué hay en la mesa? No, pues, esto, tope, un vaso, y luego le iban aumentando, aumentando. Entonces había compañeros que hasta 100 objetos podían identificar la base. Y había unos que no tenían tanta capacidad. Sí. Pero a los que tenían más capacidad los apartaban y a los que tenían menos capacidad los entrenaban. Seguían trabajando con ellos. Seguían trabajando con ellos hasta que tenían la misma capacidad que los otros. que nosotros. Sí, sí, es impresionante, ¿no? Lo que puede hacer nuestra mente. Por ejemplo, yo vi un video acerca de cómo entrenan a los soldados estadounidenses, ¿no? Entonces, ¿cómo los tienen para que no sientan miedo? Por eso es que el ejército estadounidense es tan efectivo siempre que hace alguna maniobra, alguna misión. O sea, son tipos que están súper entrenados, ¿no? Pero la forma en que los entrenan, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble. O sea, los tienen, por ejemplo, debajo del agua, ¿no? Los tienen debajo del agua por mucho tiempo, ¿no? Los están entrenando ahí, los entrenan en otras formas. Entonces, es increíble cómo ellos mentalmente pueden dominar totalmente el miedo, ¿no? Cosa que a cualquiera de nosotros nos costaría trabajo, o sea, nos costaría trabajo. Y estamos hablando de las técnicas más sofisticadas a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esto es simple. Un ejercicio que hacemos rápido. Levanten sus dos manos, ahí creo que lo alcanza a ver, y en esta mano, la mano izquierda, el dedo meñique, y en la mano derecha, el dedo índice. Y los vamos a intercambiar. Intercámbienlos. No me hagas cuernos. Intercámbienlos. A ver, ¿se puede o no se puede? Ya lo estoy haciendo, ¿eh? No me hagas cuernos. Es una técnica muy sencilla que le pongo yo a mis alumnos, ¿no? A veces, no siempre, pero les digo, a ver, hagan esto. Y ahí están batallando, ¿no? Ahorita como ustedes están batallando, pero es combinar los dos hemisferios, ¿no? Esto es combinar los dos hemisferios cerebrales, ¿no? ¿Por qué? Porque tomo un dedo diferente al de la otra mano y los intercambio. Entonces, de repente mi cerebro dice, ay, a ver, no me juegues esa, pero hazlo con el mismo dedo de las dos manos y el cerebro dice, fácil, ningún problema. O sea, los dos índices y los dos meñiques son facilísimos para el cerebro. Pero cuando le cambias el dedo, exacto, cuando le cambias el dedo, el cerebro dice, a ver, ¿qué me estás haciendo? Y lo despiertas, o sea, lo pones a trabajar, ¿no? Es una técnica muy, muy sencilla, ¿no? O sea, esta parte. Ajá, y el otro al revés. Sí, exactamente, ¿no? Sí, son técnicas. No, hay otro que a mi hija le ponen que es acá, en la cabeza y en el estómago círculo, ¿no? Acá y las manos se bloquean. Quiere la mano hacer lo mismo que la otra, porque los hemisferios cerebrales así son, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas pues, nos ayudan a despertar un poquito la mente, ¿no? Los hemisferios. Ok, vamos a la parte auditiva. Sí. Adelante, Miguel. El sistema de representación auditivo. Sí. Cuando recordamos, utilizando este sistema lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. El alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra porque no saben seguir. Ok, ahí esta parte. Entonces, ¿cómo son las personas auditivas? Pues pueden pasarse horas escuchando a alguien hablar, ¿no? O sea, les gusta, ¿no? Les gusta en este caso. Por ejemplo, en la iglesia. Hay gente que predica, ¿no? Que enseña. Y entonces otros que pueden estar escuchando o que bien se pueden aburrir. Yo quiero hablarles un poquito de mi ejemplo, ¿no? Porque a mí me toca predicar algunas veces, ¿no? En la iglesia.
Y te das cuenta, o sea, te das cuenta cuando estás arriba en el púlpito, te das cuenta de cómo quién está, lo mismo que en las clases, quién está poniendo atención, te ves, ves a los que ya están dormidos, ves a los que están en el celular, ¿no? Ves a los que están platicando, ¿no? O sea, y ves la distracción, pero ves a algunos que su mente está fija en ti, o sea, su mirada está fija en ti, están ahí y de repente dices algo y hasta ellos hacen así, o sea, sienten con su cabeza, o no, tal vez no, ¿no? O sea, dependiendo de lo que estás diciendo. Entonces te das cuenta quién está poniendo atención, quién está captando el mensaje, quién está captando la información, ¿no? Pero voy al contrario, cuando yo estoy abajo, yo soy, creo que mi canal predominante, yo creo que tenemos los tres todos, pero mi canal predominante es auditivo. A mí me encanta escuchar, o sea, me encanta escuchar. Me gusta ver, sí me gusta ver, y cuando combino, pues mucho mejor, pero yo puedo pasarme escuchando horas y horas. Me encanta. Yo me meto a YouTube a ver predicaciones de predicadores y estoy ahí horas escuchando. Estoy haciendo otras cosas en mi casa y estoy escuche y escuche. Estoy a veces ayudándole a mi esposa en la cocina y ahí estoy escuchando, lavando los trastes o lavando el coche y estoy escuchando y escuchando. O sea, yo soy auditivo, ¿no? O sea, muy auditivo. Entonces aprendo ahí y de repente lo malo es que tengo baja memoria. Entonces, si no anoto, después se me olvida, ¿no? O sea, después se me olvidan las cosas que escuché, pero me encanta estar ahí, o sea, me encanta estar pegado ahí a la bocina escuchando, ¿no? En esto. Entonces, el alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a paso, estarla repitiendo, ¿no? Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una sola palabra, o sea, en general, hay mucho. Yo te puedo decir de repente de cosas que escuché hace años, ¿no? Hace muchos años de algún predicador, pero cosas que quedaron muy grabadas en mí, algún mensaje en específico, alguna acción en específico que dijo, se quedan muy grabados, ¿no? Y la última partecita, Miguel. Este sistema no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual, que no es tan rápido. Es fundamental en el aprendizaje de idiomas y de música. Y de música, ¿no? Entonces, ya vamos identificando quiénes pueden estar en este modelo, ¿no? Por ejemplo, para aprender un idioma, forzosamente tienes que ser auditivo, ¿no? O sea, en general, digo, lo podemos combinar, ¿no? También. Pero, por ejemplo, la música, no hay de otra, ¿no? O sea, no hay de otra. O sea, sí, después tienes que combinar ciertos aspectos, pero la música es auditiva, ¿no? Totalmente. O sea, tienes que aprender esto auditivo. El kinestésico, si quieren, lo leo. Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones o movimientos a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema naturalmente cuando aprendemos un deporte o para muchas otras actividades. Entonces, no sé qué deporte les guste. A mí siempre me ha encantado el fútbol. O sea, siempre fue lo máximo el fútbol. O sea, me hubiera gustado ser futbolista profesional, ¿no? Poder llegar a una parte profesional. Estuve entrenando en el equipo local, aquí en Toluca, profesionalmente unas 2 semanas, ¿no? Pero pues ya después me dieron las gracias. Pero me encantaba, o sea, yo era muy malo para jugar fútbol. O sea, realmente me gustó siempre el fútbol desde niño, pero no lo practicaba tanto. Y aparte me di cuenta que no era bueno. No sé, yo creo que hay otros que traen ya como el chip, ¿no? De ciertas cosas de habilidad, o tal vez sus papás, no sé, o alguien les enseñó de muy chicos. Yo empecé ya muy grande a jugar, prácticamente en la secundaria, a jugar fútbol. O sea, ya meterme de lleno de cada 8 días a jugar y todo esto en la secundaria. Pero me di cuenta que en realidad era muy malo, o sea, de verdad era muy, muy malo para jugar fútbol. Y entonces en la prepa dije, yo tengo que mejorar esto, yo quiero sobresalir, y es donde tienes como el anhelo de llegar a jugar profesionalmente, jugar en la selección, no sé, ¿no? Sueños que de repente te surgen. Y me puse a entrenar, y a entrenar, y a entrenar, y a entrenar, y a entrenar un montón, ¿no? Y aprendes cosas, aprendes cómo hacerlo, o sea, entrenas a tu cuerpo, enseñas a tu cuerpo cómo ser un mejor futbolista. De verdad, mi nivel lo subí mucho. O sea, nunca fui un excelente así futbolista, o sea, nunca llegué a ser los mejores, pero llegué a ser competitivo, ¿no? O sea, por lo menos llegué a ser competitivo en el fútbol, a ser como reconocido, llamémosle un poquito por ciertas personas. Me decían, no, pues tú sobresales de entre el montón, ¿no? O sea, jugando fútbol, o sea, pero todo por el entrenamiento, ¿no? O sea, era por esa parte, ¿no? O sea, no era otra cosa. Es entrenar y acondicionar a tu cuerpo a ciertos movimientos, a ciertas situaciones, ¿no? En tu cuerpo, cómo dominar el balón, cómo pegarle, cómo ciertas cuestiones que naturalmente no lo haces, o sea, no lo puedes hacer. Entonces, los deportistas
se pasan años entrenando para poder hacer algo perfecto, un clavado, meter un gol, una canasta, los basquetbolistas, ¿no? O sea, se pasan años en esto. Pero esta es la parte kinestésica, con nuestro cuerpo, o sea, experimentar, sentir movimientos, sensaciones en esto, ¿no? El que sigue ahí, aprender utilizando el sistema kinestésico es más lento que los otros dos sistemas. Yo puedo aprender matemáticas, algo básico, en una clase, en 1 hora, 2 horas, pero yo no puedo aprender a pegarle al balón bien en 1 hora o 2 horas. Esto requiere mucho más tiempo. Es mucho más lento este sistema, ¿no? O sea, mi cuerpo a veces tieso, ¿no? Tengo que soltarlo. Bailar, por ejemplo. Puedes aprender algo más o menos en una clase, pero llevas clases y clases y clases para poder aprender, ¿no? Entonces, una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido de memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide, ¿no? O sea, el fútbol, yo puedo pasar por eso es mucho mejor en este sistema, en esto, yo puedo pasar meses sin jugar fútbol y de repente meterme a jugar fútbol y me acuerdo cómo pegarle al balón. Más o menos, ¿no? Digo, obviamente, de repente lo vas recordando y todo esto, pero así es tu cuerpo. Hay una memoria muscular en nuestros cuerpos, hay una memoria muscular que se acuerdan de ciertas cuestiones, ¿no? Cómo pegarle, cómo bajarlo, qué hacer, ¿no? En ciertos momentos, movimientos para poder hacerlo. Es una memoria muscular que tienen tus músculos, ¿no? Los alumnos que utilizan preferentemente este sistema necesitan más tiempo que los demás, ¿no? Decimos que ellos son lentos a veces. Hablamos de alumnos que son muy retrasados, porque en los salones los tenemos como que tú no aprendes, no le echas ganas, ¿no? Y le queremos a fuerzas enseñar auditivamente, cuando él es kinestésico, ¿no? Cuando su canal de preferencia es totalmente kinestésico. Entonces, mucho más lento, ¿no? Entonces, esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender, ¿no? Y lo van a ver ahí en los videos que te va a ver ahí esta semana, se van a dar cuenta acerca de esto, que a veces pensamos que a los niños eres un burro, ¿no? O sea, le decimos, eres un burro, no aprendes, no pones atención, es que no es su estilo de aprendizaje, ¿no? Esa es la clave en esto, o sea, si tú le enseñaras de otra forma, el alumno sería excelente, tal vez un poco más lento, pero sería excelente para poder aprender. ¿Sí? Siempre como que arranco, o sea, arrancamos todos al mismo tiempo, una ventaja. Y te quedas tú Yo con me quedo rezagado. Y entonces eso me motiva a cada vez más para tratar de avanzar a los compañeros. Okay. Siempre me ha pasado a lo largo de mi vida. ¿Aún en la policía? ¿Cuando aprendías? O sea, cierta, pero ¿en qué, por ejemplo, en la policía, en qué eras bueno? ¿En qué sí podías sobresalir a los demás? En alguna clase, acuérdate de algo. En las clases donde se sobresale. Ok. Movimientos. Ok. Disparar. O sea, yo creo que seguramente tú eres kinestésico. Vamos a ver los resultados del test, ¿no? Y ya después nos platicas ahí en el foro, ¿no? Pero podría ser que tú tienes un canal kinestésico. O sea, este tipo de cosas te gustan. Y tal vez por eso fuiste policía, ¿no? Tal vez eso es lo que te gustaba o te atraía tal vez un poco acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, igual Miguel nos podrá contar ahí su experiencia de cómo aprende mejor, pero cada uno va identificando esto. Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen experimentos de laboratorios, proyectos, ¿no? Ahí mezclarle esto, lo otro, y mira cómo se mueve y esto, ¿no? O sea, un poco ahí abrir al animalito, ¿no? Ahí las disecciones que hacíamos en los laboratorios, experimentos, todo esto, les encanta esto a los alumnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, alumnos kinestésicos pues se van a lo mejor a medicina, ¿no? Porque les gusta estar escuchando a la gente, o sea, bueno, escuchando me refiero al cuerpo, ¿no? No a la persona, pero abrir o cuestiones o operar, ¿no? O sea, es lo que les gusta. Yo digo, yo no podría operar a alguien, o sea, ni siquiera podría abrirle a una persona para dar algo, pero hay doctores que les encanta, o sea, que eso hacen, ¿no? O sea, esa es su experiencia, ¿no? O sea, les gusta esa parte, yo no podría, ¿no? Entonces, el alumno necesita a veces moverse, ¿no? Cuando estudian, muchas veces pasean o se balancean inclusive para satisfacer esa necesidad de movimiento. O sea, a veces a mí sí me pasaba esto, que estaba yo estudiando, pero estaba caminando con mi acordeón, o sea, leyéndolo, no iba con mi resumen leyendo, o sea, a veces me desespero estando sentado, ¿no? Entonces me muevo. Entonces también es una combinación ahí kinestésica, ¿no? Entonces en el aula buscarán cualquier excusa para levantarse o moverse a los alumnos. O sea, no los puedes tener ahí más de 20 minutos sentados, ¿no? En general, esta parte del aprendizaje, los que saben de ello, pues hablan de que tú tienes la atención de cualquier persona, sea cual sea su canal, pues alrededor de unos 20 minutos, más o menos. Después de 20 minutos ya los perdiste. Por eso es que, por ejemplo, aquí en Toluca, no sé en las demás congregaciones, pero aquí en Toluca, las prédicas
son de 25 a 30 minutos los domingos. Esa es la idea, esa es la regla que tenemos. Porque, ¿para qué hablas más si la gente no, si aún con esto a veces la gente no te pone atención? ¿Para qué hablas más? No tiene caso, ¿no? Y he estado, por ejemplo, en algunas otras congregaciones antes de estar acá, los que llamamos otras corrientes denominacionales y todo esto, donde te pasan horas, ¿no? Horas. Puede una persona estar hablando 2 horas y ciertamente para mí estaba súper bien porque yo soy más auditivo. Yo sí me podía pasar escuchándolos y sin problema, pero otros, no, otros se desesperan, ¿no? Entonces la atención no es igual. Tenemos un dato ahí, se estima que un 40% de las personas es visual, hay más predominancia visual, un 30% auditiva y un 30% kinestésica. Entonces hay una predominancia más en cuanto a lo visual, pero hay una equivalencia, un equilibrio entre auditivo y kinestésico. O sea, fíjense, son muy equilibrados, ¿no? Estos tres, o sea, no hay uno que digamos, no, pues el 90% es visual y el 10%, 5 y 5 son, ¿no? Hay mucho equilibrio, 40, 30, 30, ¿no? O sea, hay mucho equilibrio en esta parte. Vamos a ver, hay una comparativa de estos tres sistemas. Conducta, ¿no? En la parte visual. Por favor, Alan. Ok, entonces el visual, su conducta, ¿cómo es, no? Es organizado, ¿no? Es ordenado en sus cosas, muy observador, ¿no? A mí me encanta ser observador. Yo puedo, no sé, tal vez a veces ver qué ropa traías ayer, me acuerdo un poquito, ¿no? O sea, soy muy observador en ello, en los colores, en ciertas cuestiones, a veces, ¿no? Y puede ser que sea una combinación, ¿no? Muy preocupado por su aspecto, ¿no? Es una persona que, wow, se está peinando todo el tiempo. Las mujeres, por ejemplo, ¿no? Muy arregladas, ¿no? En esto, son muy visuales a veces en ello. El hombre también es muy visual, ¿no? Pero en esto las mujeres creo que nos ganan en su apariencia, en su arreglarse. Ellas se pasan horas arreglándose, horas, ¿no? Nosotros en 10, 15 minutos estamos listos, ¿no? A veces. Pero hay hombres que son exagerados en su apariencia, ¿no? O sea, y hay otros que, así como se levantan, vámonos, ¿no? Ni se peinan ni nada. Entonces, no es muy visual en esto, ¿no? Barbilla levantada, voz aguda, ¿no? O sea, fuerte, o sea, con una presencia, ¿no? Se le ven las emociones en la cara, o sea, fácilmente se le puede ver cuando está enojado o cuando está contento, ¿no? O sea, dependiendo de esto. El auditivo, Miguel, por favor. Habla solo, se distrae fácilmente, mueve los labios a leer, facilidad de palabra, no le preocupa especialmente su aspecto, monopoliza la conversación, le gusta la música, modula el tono y timbre de voz. Y, por último, expresa sus emociones. ¿No? Sí, es que tal vez se cortó la hoja. Expresa sus emociones verbalmente. Ajá, verbalmente, ¿no? Entonces, ¿han visto personas que hablan solas en la calle? Parece de risa, pero de repente vas y dices, ¿con quién va hablando? ¿No? O sea, pues a veces solo, ¿no? O sea, se distrae muy fácilmente, se mueve los labios a leer, o sea, le gusta, ¿no? O sea, disfruta leer, o sea, como que le pone un tono especial a la lectura, ¿no? Tiene mucha facilidad de palabra, o sea, yo creo que en general a veces los predicadores también son auditivos, ¿no? En esto, no le preocupa mucho su aspecto, o sea, no tiene tanto problema en ello, ¿no? En mostrar un cierto aspecto, o sea, puede vestirse como sea, ¿no? No tiene mucho problema en esto. Monopoliza la conversación, o sea, no quiere que se divague, sino centrarla, ¿no? Le gusta la música, ¿no? Modula el tono de voz, lo que decíamos, el timbre, ¿no? Y expresa sus emociones. Entonces, yo, por ejemplo, me identifico mucho con esto, ¿no? Con la parte auditiva, me identifico mucho con ello. Muchas cosas se parecen, aunque también son visual, ¿no? Me gusta mucho observar ciertas cuestiones. Kinestésico. Responde a las muestras físicas de cariño. Le gusta tocar todo, ¿no? Se mueve, gesticula mucho, sale bien arreglado de casa, pero enseguida se arruga porque no para, ¿no? De hacer cosas. El tono de voz es un poco más bajo, ¿no? Porque habla alto con la barbilla hacia abajo. Expresa, en este caso, sus emociones, déjenme un tantito, sus emociones con movimientos. Entonces, ¿cómo es más tu conducta, ¿no? ¿Cómo es más tu conducta en esto? Lo puedes entender, pero también será importante analizar a tus alumnos, ¿no? Cuando tengas a tus alumnos, a los congregantes, ¿no? O sea, cómo aprenden mejor para poder ayudarles en ciertas cuestiones, esto será importante. Aprendizaje, ¿no? Alan, por favor, abajito. Ya vamos específicamente al aprendizaje, ¿no? O sea, aprende más lo que ve, o sea, imágenes, ¿no? Escenas, ¿no? En una película, es muy visual, le gustan las películas, ¿no? En esto. Necesita una visión detallada, ¿no? Y saber a dónde va, o sea, necesita ubicar, tener un punto.
de decir, voy a ir a tal lado y lo está visualizando constantemente. Le cuesta recordar lo que oye. O sea, a veces dice, no puedo, ¿no? Pero una imagen te la recuerda. Aprendizaje en auditivo, Miguel. Aprende lo que oye a base de repetirse a sí mismo paso a paso todo el proceso. Si se olvida un solo paso, se pierde. No tiene visión global. Ok, fíjense cómo es esta parte, ¿no? Repite, aprende lo que oye a base de repetirse a sí mismo el proceso. Paso 1, paso 2, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. O sea, en su mente se está repitiendo todo el tiempo. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No sé si te pasa, a mí me pasa mucho en las noches, ¿no? A veces repasando lo que voy a hacer al otro día o en la misma mañana, ¿no? O sea, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a enseñar esto, no sé, ¿no? Entonces, si se olvida un paso, se pierde. O sea, una persona que dice, chin, ¿qué seguía? ¿No? O sea, algo sucedió aquí y ya se acabó, ¿no? Esa parte. Kinestésico, aprende lo que experimenta directamente, ¿no? Aquello que involucre movimiento. Le cuesta aprender lo que no puede poner en práctica, ¿no? Entonces, directamente tiene que experimentar, tiene que sentir sensaciones, oler tal vez aromas, ¿no? Degustar cierta comida. Apenas estuve en un retiro hace 3 semanas, donde una de las cosas era esto, permítete ser más consciente, porque a veces solo la mayor parte creemos que es o escuchando o viendo, pero nos vendaron los ojos y entonces permítete sentir ciertas cosas, tocar, oler, ¿no? Comer ciertas cosas y wow, son una experiencia que dices, ¿por qué esto no lo llevo a cabo? Porque, por ejemplo, en la comida, estamos acostumbrados, come 5 minutos, 10 minutos, ya comiste no lo sientes, no lo degustas, no lo saboreas, ¿no? O sea, no lo saboreas en esto. Entonces, ten calma, o sea, para comer, o sea, disfrútalo, ¿no? O sea, ¿cuánto hace que no una comida así lo estás disfrutando, que te gusta mucho y que lo estás totalmente disfrutando? Mi caso, como como solo, pues me gusta la comida, ¿no? ¿Necesitas hablar? Necesito Necesitas hablar, combinarlo, exacto. pero como voy a ahí sí me tardo, ¿no? Ah, puede ser porque te están sirviendo, porque ves a otras personas, aunque estés solo, ¿no? Sí, puede ser ahí. Ahí el siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de actividades adaptadas a cada estilo. Alan, visual. Conceptos. Entonces, todo esto son algunas actividades adaptadas al aprendizaje, ¿no? Sacar teles, videos, películas, hacer una dinámica de imaginación, poner caricaturas, diapositivas, hacer una pintura, hacer una exposición, ¿no? Un telescopio, tarjetas, microscopios. Esto es muy visual, ¿no? Auditivo, Miguel. Escuchar, oír, cantar, ritmo, debates, discusiones, cintas, audio, lecturas, hablar en público, telefonear, grupos pequeños, entrevistas. Entrevistas, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, mucho la práctica de los grupos pequeños, ¿no? Las células, ¿no? Que es un grupo de aprendizaje, ¿no? Es un grupo de poder plantear un tema, comentarlo, tener la opción, porque los domingos a veces es más, el predicador habla, yo escucho, ¿no? O sea, pero no hay una interacción. O sea, no hay una regla que esto sea así, pero en general así estamos acartonados en las iglesias, ¿no? Pero podemos combinarle, ¿no? Con las células, pero en general oír, cantar, ¿no? Debatir, discutir, ¿no? No sé, ciertas cuestiones. A mí, por ejemplo, me encanta el radio. O sea, me encanta. Yo voy en el coche y voy escuchando el radio. Y me fascina escuchar el radio. O sea, me fascina estar escuchando las noticias, sobre todo cuando hay algunos reportajes muy interesantes, ¿no? Ciertos periodistas, o sea, me fascina. En mi casa, no, podrían decir, no, pues en la casa a lo mejor ya prende la tele. Sí, prendo a veces la tele, pero en realidad me pongo a escuchar el radio también en mi casa. O sea, como ahora con el teléfono se puede, pues ahí estoy con mi teléfono, como les digo, a veces escuchando las predicaciones o escuchando las noticias, ¿no? O sea, ciertas cosas, o sea, me encanta, entonces yo soy muy auditivo. Kinestésico, tocar, mover, sentir, trabajo de campo, pintar, dibujar, bailar, laboratorio, hacer cosas, ¿no? Mostrar, reparar cosas. Entonces, esto es la parte kinestésica. Y tenemos de los tres, yo creo, pero a lo mejor alguno es más predilecto, porque, por ejemplo, yo en lo kinestésico, bueno, a mí de niño y todavía me encantan estas cosas para armar, ¿no? Todas estos jueguitos que traen, todas las piececitas, un montón, pero que tú tienes que armar. O sea, los rompecabezas, por ejemplo, ¿no? El poder hacer algo, el poder estar ahí, entretenerte un rato, me encanta. O sea, esa parte me encanta. Vamos a ver un poco más de la persona visual, Alan. La persona visual, el aspecto de las cosas es lo más importante. Cuando recuerda algo, lo hace de forma
imágenes. Transforma las palabras en imágenes y cuando imagina algo, lo visualiza. Son muy organizados, les encanta ver el mundo ordenado y limpio. Siempre están controlando las cosas para asegurarse que estén bien ubicadas. La gente visual suele ser lenta. Su postura es algo rígida, con la cabeza inclinada hacia adelante y el horizonte alto. Se presenta bien vestida y siempre se le ve arreglada y limpia. La apariencia le es muy importante, por eso su ropa merece identidad. Ok. Yo me está describiendo, ¿no? Esta parte de esbelta un poco como gallardo, como puesto, ¿no? O sea, como que véanme, ¿no? O sea, véanme esto. Entonces, esta parte es la gente que le gusta el orden. En casa, por ejemplo, ¿no? Una persona visual, todo estará en su lugar, todo estará ordenadito, ¿no? Aquí las llaves, acá los libros, acá los juguetes, no sé, ¿no? Dependiendo, todo ordenado. Pero has entrado a una casa desordenada, has entrado a la casa de alguien totalmente desordenado, que no es visual, no le interesa, ¿no? O sea, no le interesa, o sea, cómo se vean las cosas y todo, aunque, pues en general, como por una situación de orden, pues, o sea, en general queremos tener todo muy ordenado, ¿no? O sea, más allá de lo visual, ¿no? Solamente, o sea, porque como la imagen que vamos a dar, ¿no? En cuanto a esto. Entonces, se viste bien, se arregla mucho, su apariencia le es muy importante, la combinación de los colores, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se fija mucho en los calcetines de los hombres, ¿no? O sea, dice, tienen que combinar los calcetines. Yo digo, pues ni se ven, ¿no? O sea, pues, ni se ven los calcetines. No, pues sí que tienen que combinar. Bueno, pues, okay, con la camisa, con la corbata, a veces, ¿no? O sea, hay gente que es muy visual en esto, ¿no? O sea, digo, wow, pues es ya como muy exagerado, pero suele pasar. Auditiva, Miguel, por favor. La persona auditiva tiende a ser más sedentaria que lo visual, es más cerebral que otros y tiene mucha vida interior. Está interesado en escuchar. La persona auditiva es excelente conservadora, Conversadora. conversadora. Tiene una gran capacidad de organizar mentalmente sus ideas. A veces parece estar de mal humor debido a su sensibilidad a ciertos tipos de ruidos. Normalmente son muy serios, no sonríen mucho. Su forma de vestir nunca va a ser tan importante como sus ideas. Su estilo tiende a ser conservador y elegante. Yo me describo ahí, ¿no? Un poquito. Más que el visual, ¿no? Hay mucho en esto. Tiende a ser más visual, más sedentario que visual, ¿no? Más cerebral, o sea, pues, pensar mucho las cosas, ¿no? Y a mí me han dicho, por ejemplo, esto que me veo muy serio, ¿no? A veces, o sea, algunos, ya cuando entramos en confianza, pues, pero antes, o sea, como que de repente sí me han dicho esa parte, ¿no? La forma de vestir nunca es tan importante, ¿no? Es como conservador, como elegante a veces en ciertas cuestiones. La persona sinestésica es muy sentimental, sensitiva, emocional, ¿no? O sea, le encanta esta parte, ¿no? Lleva el corazón a flor de piel, demuestra su sensibilidad y expresan espontáneamente sus sentimientos. Una persona así puede llorar fácilmente, o sea, puede llorar, o puede abrazar a otra, o sea, luego abrazar a alguien, ¿no? O sea, porque está pasando por un momento difícil, no sé, ciertas cuestiones. Se relacionan muy fácilmente con otras personas, la apariencia no les interesa mucho, algunas veces su forma de vestir tiende a ser descuidada y no pueden combinar, ¿no? O sea, pueden no combinar. Lo que a ellos les importa es sentirse cómodos, ¿no? O sea, no importa lo demás. Se mueven mucho con soltura, facilidad, sus posturas son muy relajadas, con sus hombros bajos y caídos, sus movimientos son lentos y calmados, gesticulan mucho, se tocan y tocan constantemente a los demás, ¿no? En esta parte. ¿Ok? Entonces, este es el modelo de estilos de aprendizaje, ¿no? Auditivo, visual, auditivo y kinestésico, ¿no? Que es muy importante. Entonces ya tenemos alguna información más para poder identificarlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer de tarea? El test, ¿no? El test de cuál es tu canal, ¿no? Y de esto después, en base a lo que hemos visto en la clase, puedes volver a revisarlo, a consultarlo y dar una opinión en cuanto a sí soy así, o tal vez no me consideraba, no había descubierto esto en mí, o no sé, ¿no? Ciertas cuestiones. Hoy tienes un poco de más información, ¿ok? Ok, bueno, seguimos con la clase, la segunda lección, y ahora estuvimos viendo el modelo de programación, neurolingüística, y ahora vamos a ver el modelo de las inteligencias múltiples de un psicólogo llamado Howard Gardner, ¿no? Él habla de inteligencias múltiples, que también es muy, muy interesante ¿no? Vamos a ver ahí el primer párrafo, si quieren lo leo. Dice, todos los seres humanos son capaces de conocer el mundo de 7 modos. Eso es lo que dice este psicólogo. Según el análisis de las 7 inteligencias, todos somos capaces de conocer el mundo a través del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la representación espacial, del pensamiento musical,
del uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos y de la comprensión de nosotros mismos. Donde los individuos se diferencian es en la intensidad de estas inteligencias y en la forma en que recurren a esas mismas inteligencias y se las combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar problemas diversos y progresar en distintos ámbitos. A mí me ha tocado compartir esta clase en la universidad, por lo menos una parte de este tema, y hacemos un análisis de, por ejemplo, qué profesiones pueden encajar mejor en el tipo de inteligencia, por ejemplo, ¿no? En alguna. Y ya vimos los deportistas, por ejemplo, ¿no? En la parte corporal, el lógico-matemático, pues los ingenieros, ¿no? Los físicos, los biólogos, tal vez, ¿no? Un poco en esta parte. En la parte espacial, pues los choferes les gusta mucho manejar, ¿no? O sea, les gusta esta parte. En el pensamiento musical, pues todo lo que lleva la parte del canto y la música. Entonces hay diferentes cuestiones, ¿no? Y en general, pues hay como una predominancia en algún tipo de inteligencia. Todos tenemos todas las inteligencias, ¿no? En general, pero predomina una, según lo que dice este psicólogo, ¿no? Lo que ha agrupado en estas 7 áreas la inteligencia en cuanto a lo que dice la gente. ¿Qué es lo que propone Gardner? Alan, por favor. En cambio, ¿Sugirió? con la capacidad para resolver y crear grupos y un ambiente de contexto y de actividad. Ok. Ahí nosotros realmente estamos como que en pañales en muchas cuestiones de la educación en nuestro país. Hay una deficiencia, ¿no? Y nuestro nivel educativo es bajo, o sea, en general, comparado con otros países, ¿no? Comparado con Finlandia, un país muy avanzado en educación, comparado con pues, países como Estados Unidos, ¿no? O sea, es triste decir esta parte, pero en general es la realidad. O sea, nos llevan un tramo muy, muy amplio, ¿no? En cuestiones de educación, o sea, de técnicas, de muchas cuestiones llevan esta parte. Y, por ejemplo, ahora, cuando hemos tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, a veces nos ha tocado, por ejemplo, con la familia de Claudia, a veces quedarnos, de mi esposa, y me acuerdo mucho del caso de una chica, ¿no? De una sobrina de ella, que es muy buena para tocar el violín, ¿no? Y entonces la escuela dice, esta chica es musical, o sea, esta chica tiene una inteligencia musical, pues, ¿no? Y entonces le ayudan a que desarrolle cada vez más eso. Y entonces es la práctica que tienen muchos países, ¿no? Identificar cuál es tu inteligencia, en este caso, de acuerdo al modelo de Garner, cuál es tu preferencia en cuestión de la inteligencia, en qué eres más bueno, y por ahí, ¿no? O sea, por ahí, o sea, puede ser, por eso cuestiona, dice, la práctica de sacar a un individuo de su ambiente natural de aprendizaje y pedirle que realice tareas aisladas que nunca había hecho antes y que tal vez nunca las vas a hacer después. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en México, las matemáticas no nos gustan mucho, ¿no? O sea, son contadas a las personas que les gustan las matemáticas, que son buenos. En general, inclusive algunos buscamos carreras que no tengan números para no tener que lidiar con las matemáticas, ¿no? O sea, entonces, pero desde primero, desde el kinder ahora, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, llevo matemáticas. Secundaria, matemáticas. Preparatoria, matemáticas. Y no es que sean malas las matemáticas, pero nos dan un poquito de todo en el área educativa. Un poquito de matemáticas, un poquito de español, un poquito de historia y complementan según un aprendizaje integral, ¿no? De esa parte. Y quieren que saquemos 10 en todo, ¿no? O sea, la idea es que tengamos un promedio y que seamos integrales. ¿Qué es lo que hacen otros países? Identifican en qué área eres bueno. Historia. Ah, ¿te gusta la historia? Ok, vamos por la historia. Matemáticas, mira, pásala de panzazo. No te preocupes, o sea, aprende lo básico nada más, pero en esta sí, hazte especialista, ¿no? En historia o en física o en lo que sea, o sea, lo que sea tu predilección de inteligencia, ¿no? O sea, eso es lo que hacen los países y entonces obtienen gente muy preparada en sus diversas áreas, ¿no? Entonces, eso asegura que van a ser buenos profesionistas en lo que hagan y no como nos pasa a nosotros, que trabajamos en lo que podemos y no en lo que queremos, ¿no? O sea, ese es un problema que tenemos en nuestro país con la parte de la educación. Acabo estudiando algo que pues, yo ni quería, ¿no? O sea, porque pues ni modo, o sea, no me quedó de otra. O puede ser que estudié algo, pero realmente me dedico a otra cosa, ¿no? Me dedico a hacer otra cosa. Y entonces ese es un problema, porque al final la persona, el profesionista, va a estar insatisfecho haciendo lo que hace. O sea, no disfruta lo que hace. Por el contrario, si a ti
te gusta la música y te dedicas a la música, vas a ser feliz toda tu vida, vas a ser muy bueno en ello, vas a ser muy dedicado en esta parte. Entonces, es un buen modelo desde ese punto de vista, ¿no? La parte de inteligencias múltiples. Perdónala. Sí, Ajá, y tengo no pone atención en cosas, a ellos sí son- ajá. Por eso dicen, tenemos que equilibrarlo en todo, ¿no? O sea, tenemos que ayudarle para que alcance la excelencia en todo. Y somos todólogos, ¿no? O sea, queremos ser todólogos, esa es la realidad. Inclusive, y otra que se llama, ¿sabes? Entonces, cuando destaca más, lo mandan a luchar. No, al contrario, Para utilizarlo, ¿no? Técnico, ¿no? Y yo digo, no, pues, sí, 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 exactamente. Y le cuesta mucho trabajo al niño, ¿no? O sea, esto. Y por el contrario, el ejemplo que tú dices, detectan a un niño con un potencial en otro país, y al contrario, dice, por aquí, o sea, por aquí te vamos a llevar, te vamos a ir llevando, te ponen un tutor, te asignan a alguien que te ayude, ¿no? En todo esto, y entonces va por ahí en esta parte. es muy bueno. ¿Ok? Fíjate, puede ser una estrella, Una estrella, ¿no? ¿no? O sea, Y y a fuerzas queremos que estudie una carrera. es una, y para esa forma de castigarlo, ¿sabes qué? No No juegues, juegas. no juegues Sí. Hasta que no aprendas español aprendas y español, matemáticas, ¿no? O sea, matemáticas. sí, Y ahí sí, digo, la realidad es nuestro sistema educativo. Cuando en realidad, bueno, si él es bueno en el deporte, pues vamos por el deporte, ¿no? O sea, que se vaya, que se encamine por el deporte para que ahí se desempeñe, se desarrolle y en el futuro sea un profesionista en el deporte y sea muy bueno en lo que hace. O sea, esa es la parte, por eso este modelo eso propone. Descubre tu inteligencia. ¿Cuál es tu inteligencia? Y por ahí puedes aprender pues, cuáles profesiones se relacionan con tu inteligencia y qué puedes desarrollar en ello. Miguel, por favor, al tener esta perspectiva. Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto de inteligencia se convirtió en un concepto de función que funciona de diferentes maneras en la vida de las personas. Gardner proveyó un medio para determinar la amplia variedad de habilidades que poseen los seres humanos, agrupándolas en 7 categorías o inteligencias. Por favor, la primera. Inteligencia lingüística, la capacidad para usar palabras de manera efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Esta inteligencia incluye la habilidad para manipular la síntesis o significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica, usar el lenguaje para convencer a otros de tomar un determinado curso de acción. La Mnemónica. Perdón. mnemónica, usar el lenguaje para recordar información. La explicación, usar el lenguaje para información. Y metalenguaje, usar el lenguaje para hablar del lenguaje. Ok, gracias. Entonces, ves ahí la inteligencia lingüística, ¿no? Es una capacidad para usar palabras de manera efectiva en forma oral y de forma escrita, ¿no? Y ahí pone algunos ejemplos, ¿no? O sea, puede ser alguien que utilice la retórica, que hable para convencer a otros, ¿no? No sé, puede ser un conferencista, tal vez pienso, ¿no? En esto. Ahí viene donde está sintaxis o significados del lenguaje, ¿no? O usos prácticos del lenguaje, ¿no? Eso significa esta parte. Puede ser la mnemónica, usar el lenguaje para recordar información, puede ser la explicación, que puede ser ahí un maestro, ¿no? El metalenguaje, usar el lenguaje para hablar del lenguaje. O sea, entonces ahí hay varias carreras que podrían entrar, ¿no? Desde docentes, desde escritores seguramente, ¿no? Gente que tiene que ver, periodistas, ¿no? Con esta parte lingüística, ¿no? Que maneja bien la parte del lenguaje. Alan, la inteligencia lógico-matemática. Las proposiciones. Causa y efecto. Las funciones y las abstracciones.
al servicio de la inteligencia incluye la utilización, la inferencia, la generalización, el cálculo y la demostración. En general, las matemáticas se pueden aplicar a cualquier cosa en la vida, ¿no? Pero no todos somos buenos para las matemáticas, ¿no? O sea, hay unos que se les facilita la matemática, ¿no? O sea, que les gusta, que lo pueden desarrollar, que les atrae al hacer ejercicios y todo esto, ¿no? Álgebra, derivadas, integrales, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la prepa, pues, llevábamos esto, ¿no? Trigonometría, muchas cosas, ¿no? Y después en la facultad, pues, otra parte de esta información también. Pero no todos somos buenos. Había unos que sobresalían en ello y unos que pues, con 6 pasábamos. O sea, yo, literal, en la prepa, reprobé todas las matemáticas. Todas mis matemáticas las reprobé, todas me fui a extra, ¿no? Y bueno, digo, ya después haces un análisis un poquito y era mucho también por la falta de atención, ¿no? O sea, no entraba siempre a clases, echaba mucho relajo, ¿no? En la prepa. Fue una etapa muy bonita para mí, pero de mucho relajo, ¿no? Entonces, se reflejó en las clases, ¿no? Ya después me di cuenta en la facultad que no era tan malo para las matemáticas, ¿no? Sí podía poner atención y sí podía resolver ciertas cuestiones, aunque en realidad no me gusta mucho, ¿no? O sea, sé que no soy muy bueno para las matemáticas en esto, pero hay gente que sí, ¿no? Hay gente que le gusta y que por ahí, o sea, y que se pueden pasar 4 o 5 años en una ingeniería, ¿no? Una física, algo así, y les encanta, ¿no? Y pueden dedicarse a esto, ¿cómo se llaman los de economía? Estos actuario, ¿no? Un actuario que hace ahí también muchas operaciones, ¿no? Muchos cálculos y todo esto. Entonces, es gente que le encanta la matemática, ¿no? Me acuerdo, nadie me daba trabajo, ¿no? Y entonces, si quieres, pues, dejar una ruta, dejar una ¿Ok? que van a pagar. Y bueno, y llegar, yo tenía mi tableta y ahí tenía los números, ¿no? Ajá, llevas tus registros. No sobre 60,000, y en base a las matemáticas. Entonces, ha de andar por tal lado, ¿no? O sea, está ahorita por tal lado. Sí, son cálculos. Sí, son cálculos matemáticos. Ah, bueno, y a los 15 minutos llegaba uno. Dije yo, Sí, sí, claro, de estar calculando. Sí, sí, sí. Por ejemplo, estaba viendo un reportaje estos días acerca de los calendarios, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es que tenemos un calendario de 365 días? Los meses y todo esto, ¿no? Pues todo es por cálculo, ¿no? O sea, el cálculo de lo que observaban las antiguas civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, el calendario azteca, si no mal me equivoco, debe tener, no sé si 360 o 365 días, el calendario de los aztecas, ¿no? Pero los egipcios también, ¿no? Tenían así su propio calendario, entonces observaban, ¿no? O sea, como dices tú, no eran camiones, pero eran días más largos, días que se acortaban, que se alargaban, ¿no? O sea, ciertos cambios en los climas. Entonces era un cálculo, sigue tal, ¿no? Ya para tal. Y era la forma en que hacían sus calendarios, ¿no? O sea, matemáticas, ¿no? O sea, llevar conteos, registros, ¿no? Estadísticas a veces, ¿no? También en esto. Entonces, es esta situación, ¿no? Inteligencia corporal kinética, Miguel, por favor. La capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos. Por ejemplo, un actor, un mimo, un atleta, un bailarín, y la facilidad en el uso de las propias manos para producir o transformar cosas. Por ejemplo, un artesano, escultor, mecánico, cirujano. Esta inteligencia incluye habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, así como las capacidades autoperceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. Ok, corporal kinética, ¿no? O sea, habla un poco acerca del movimiento con el cuerpo, ¿no? De expresar ideas, ¿no? Y los ejemplos los tenemos ahí, actores, mimos, bailarines, atletas, ¿no? Tenemos ahí esto. También transformar cosas como artesanos, escultores, pintores, mecánicos, cirujanos, o sea, que tienen que hacer algo con sus manos, ¿no? O sea, tienen que hacer algo con sus manos o con su cuerpo, ¿no? De alguna manera. La inteligencia espacial, si yo la leo, dice la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual espacial. Por ejemplo, un cazador, un explorador, un guía, ¿no? De ejecutar transformaciones sobre estas percepciones. Por ejemplo, un decorador de interiores, un arquitecto, un artista, un inventor, ¿no? Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color,
la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o espaciales. Entonces ahí nos ponen ya los ejemplos, ¿no? De gente que a través de la parte visual, son muy visuales, pero también espaciales, ¿no? En esto. Entonces, toda la gente que trabaja en decoración, ¿no? En organizar eventos, ¿no? Todo esto, los arquitectos que hacen, diseñan, ¿no? Planos, los que hacen interiores, los artistas en ciertas cuestiones, inventores, ¿no? Cosas que tienen también que son a veces muy visuales, ¿no? En esto. Inteligencia musical, Alan, por favor. Musical. Aún antes, las 5. Discriminar, por ejemplo, como un transformar, un, por ejemplo, Ok, entonces esto es muy relacionado con la música, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Por ejemplo, dice la capacidad de percibir, ¿no? Nos dice un aficionado a la música, aunque no sepa tocar, pero es muy aficionado, le gusta tal ritmo, tal estilo, ¿no? Discriminar, un crítico musical, que están muy de moda, ¿no? Estos de los críticos que, no cantaste bien el tono, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes con las clases de cantos, ¿no? Transformar, un compositor, ¿no? O sea, transforma sus ideas en música, expresar, ¿no? Una persona que toca un instrumento, ¿no? Todo esto tiene que ver con la música. Entonces, todo esto incluye sensibilidad a los ritmos, a las melodías, a los timbres, a los tonos, ¿no? Todo esto es fundamental. Yo me acuerdo que un tiempo, a mí me gusta mucho, me encanta la música, me fascina la música, ¿no? Es algo que no puedo yo estar haciendo algo si no escucho música, tengo que estar escuchando algo, ¿no? Por eso soy tan auditivo, pero me encanta la música y me gustaría aprender a tocar, ¿no? Algún instrumento. Por ejemplo, aquí los domingos me encanta cantar, ¿no? O sea, me encanta cuando tengo la oportunidad de pasar al frente y cantar, o sea, me fascina, ¿no? Poder dirigir los cantos o cantar yo, o sea, con toda la gente, o sea, eso me encanta, es lo que más me gusta yo hago el servicio, ¿no? Los cantos. Y por un tiempo quise aprender a tocar el teclado y según la maestra, se me facilitaba. O sea, me decía, wow, o sea, rápido aprendes, ¿no? La parte de los dedos. Entonces también soy kinestésico en algunas cosas, ¿no? O sea, combinar la parte musical con la parte kinestésica también un poco con la parte de la experiencia, ¿no? En esto, aunque nunca aprendí, pero ya después fue por desidia, ¿no? Órale. Ah, bueno, ahí el chiste para la clase, ¿no? Ok, inteligencia interpersonal, Miguel, por favor. La inteligencia interpersonal, la capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad para responder de manera efectiva a esas señales en la práctica. Por ejemplo, influenciar a un grupo de personas a seguir una cierta línea de acción. Ok, entonces inteligencia interpersonal. Poder percibir, poder establecer distinciones en cuanto a los estados de ánimo, ¿no? De la gente, sus intenciones, sus motivaciones. O sea, en otras palabras, poder entender a la gente, poder relacionarme bien con los demás de acuerdo a lo que yo comprendo o siento de los demás, ¿no? Esto es fundamental, porque generalmente yo me pongo en mí mismo y los demás no me interesan, ¿no? O sea, en esto no me interesan y no tengo la habilidad para relacionarme con los demás, para poder comprender, para poder entender sus estados de ánimo. ¿Qué ejemplo de profesión creen que podría desarrollar una persona que tenga esta capacidad, esta habilidad, esta inteligencia? Un psicólogo, totalmente. Un psicólogo. Sí, totalmente. También, aunque es también kinestésico por estar tocando, manipulando, pero también, ¿no? Esa parte podría ser. Tal vez un periodista podría ser un poco en cuanto a, sobre todo periodistas que van a los lugares donde están los problemas, a veces ciertas situaciones. Reportero, exacto. Más que un periodista, un reportero, ¿no? Que está ahí y que de repente ves hasta el dolor del periodista, ¿no? Sabes cómo se doblan. Así, se entiende, ¿no? Inteligencia interpersonal, poder llevarse bien, ¿no? Inteligencia intrapersonal, la leo, el conocimiento de sí mismo y la habilidad de adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento.
Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo, los propios poderes y limitaciones, tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima, ¿no? O sea, esta inteligencia eres a ti mismo, ¿no? O sea, a ti mismo. ¿Qué profesión podría quedar aquí? ¿A qué se podría dedicar una persona que se conoce perfectamente, que sabe sus limitaciones, que sabe sus capacidades, que tiene autodisciplina, que tiene autocomprensión, ¿no? Que tiene autoestima por sí misma? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué profesión? ¿Un actor? Un actor podría ser un poco esa parte, poder desempeñar. Porque para poder ser un buen actor se necesitan pues, estas Puede ser. ¿Qué más? ¿Qué otra ¿Qué profesión más? les parece que podría quedar aquí? ¿Qué se les ocurre? Yo creo para mí sería un ingeniero. ¿Sí? Aparte de las matemáticas. Independientemente, bueno, la palabra ingeniero es que te la tienes que ingeniar. Ok. Muchas veces tenemos el conocimiento, va a depender de ingenieros que son monótonos, que solamente se dedican a hacer lo práctico siguiendo una regla de manuales y estructuras. A otros casos, los ingenieros, bueno, en mi caso, ingeniero agrónomo, que te dan las herramientas, pero a veces no es como te lo pintaron en el salón de En la clases. escuela. Tú tienes que ingeniártela, Para. te dan ciertas formulaciones, pero si no está dando resultados de formulaciones, tienes que pensar qué vas a hacer, qué vas a modificar o todo. En esa parte entra la palabra ingeniero como pensar más allá. Pensar O sea, más, sí. si no me funciona esto, yo tengo que desarrollar un método diferente y que no es el mismo método que puedo usar en todos. Tengo que pensar en estructurar. Tengo el conocimiento, ya me lo dieron en la clase, ahora tengo que llevarlo a la práctica. Pero siempre hemos dicho, lo que te enseñan en el salón es diferente, ¿no? A lo que te tienes que al apoyar campo ya, en el totalmente. Campo. Sí, yo pensaría también un poco en los que se dedican a la parte de la seguridad, por ejemplo, policías, el ejército, ¿no? La marina, todo esto, todos estos que se dedican a ello, porque deben tener una gran disciplina, deben saber sus capacidades, ¿no? A dónde van, qué hacen, o sea, entonces, por ejemplo, los pilotos aviadores igual, ¿no? O sea, ¿no? O sea, todo esto como que se me hace que persona que se conoce, ¿no? Un poco, que le gustan también, tal vez algunas otras cosas, pero en ello, ¿no? La mayoría de los individuos, siguiente párrafo. Cada una desarrollada. Producto de la vocación de su interacción con las combinaciones de manera personal y única. Por otra parte, hemos desarrollado, sin embargo, en cada competencia personal. De las inteligencias se desarrolla o no. Ahorita los leemos. Pero en general, tenemos que entender en esto que nuestros padres, cuando se fecunda el espermatozoide, fecunda al óvulo, se forma un nuevo ser y se da una carga genética automáticamente de los dos, ¿no? O sea, es una composición genética, genes que vienen de mis papás, ¿no? En esto. Entonces, esa es una determinación para ciertas cosas, ¿no? Para ciertos aspectos, ciertas tendencias, en este caso, ciertos conocimientos, ¿no? Puede ser, pero no es lo único. También la parte de mi interacción con el entorno, el ambiente en el cual me desarrollé, el lugar donde viví, o sea, cómo era, ¿no? El lugar, un lugar social bajo o alto, con mucha educación, la escuela donde fui, la gente con la que conviví, también todo esto, ¿no? El momento histórico en el que estuve. Imagínate cómo fue el tiempo, la gente que vivió en la Segunda Guerra Mundial, ese tiempo, a como vivimos hoy. Hay mucha diferencia. Los avances tecnológicos, por ejemplo, también influyen. Hoy todos traen un celular, ¿no? Hoy todos traen una computadora, una tablet o algo. Los niños, ¿no? Nacen prácticamente con ese chip. Nosotros, la mayoría de nosotros nos tocó no vivir esa etapa de niños, sino hasta ya más adultos, ¿no? Hasta estos momentos, hace pocos años, vivir esto y tener que aprender, para ellos es mucho más fácil porque se han desarrollado con esto. Entonces, todo esto varía, ¿no? Varía en esto. ¿Cuáles son estos aspectos que las inteligencias se desarrollan o no? Dependen de 3 factores principales. Miguel, el primero, por favor. Adaptación biológica. Incluye los factores genéticos o hereditarios y los daños o heridas
que el cerebro haya podido recibir antes, durante o después del nacimiento. Fíjense, ¿no? Antes del nacimiento, o sea, porque es real. No sé si han visto estos experimentos donde el bebé, estando dentro del vientre materno, ya siente, ya escucha, ¿no? O sea, ya percibe emociones, sensaciones, ¿no? O sea, es muy, muy común, ¿no? Que de repente van aprendiendo desde el vientre, ¿no? Hay ejemplos de cómo el papá llega a una determinada hora y le dice algo, lo saluda, o no sé, ciertas cuestiones, y de repente no lo hace el papá y el niño dice, ¿qué pasó? ¿No? Algo siempre lo hace y ahora no lo hizo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunas mamás que les ponen música, que les ponen los audífonos a los bebés, ¿no? En su estómago, les ponen ahí para que estén escuchando, no sé, ¿no? Ciertas cuestiones, entonces desde antes, durante, ¿no? Y posterior, o sea, desde daños, heridas o información que hayan recibido, ¿no? En esto, ¿no? Todo esto será fundamental, ¿no? Dos, Alan. Ajá, sí, como tu par profesional. Y esto es la historia de vida. ¿Dónde creciste? ¿Cómo era el nivel social? ¿Cómo era tu contexto cultural? ¿No? ¿Con quién te juntabas? ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Quiénes te enseñaron? ¿No? O sea, ¿cuál fue esta parte? La historia de vida también va a influir mucho en esto. Y antecedente cultural e histórico, incluyendo la época, el lugar donde uno nació y se crió, ¿no? La naturaleza y estado de los desarrollos culturales, históricos en diferentes dominios. Y aquí entra mucho la tecnología y todo esto, ¿no? De lo cual hablamos con los niños que hoy pues, ya nacen prácticamente con un teléfono celular en las manos. O sea, nacen sabiendo este tipo de cuestiones. Me asombra niños tan pequeños manejando un teléfono y entendiéndole perfectamente qué tienen que hacer, qué tienen que comprimir. O sea, es increíble, ¿no? Y uno a veces se quiebra la cabeza, tiene que buscarle, tiene que pensarle más en esto, ¿no? Pero los niños nacen ya con este chip puesto, ¿no? Vamos a ver activadores o desactivadores de las inteligencias, ¿no? Cosas que me activan una inteligencia o cosas que me hacen olvidarme de. Miguel, por favor, las experiencias. Las experiencias cristalizantes o experiencias paralizantes. Son dos procesos claves en el desarrollo de la inteligencia. Las cristalizantes son los puntos claves en el desarrollo de los talentos y las habilidades de una persona. A menudo, estos hechos se producen en temprana infancia o pueden presentarse en cualquier momento de la vida. Son las chispas que encienden una inteligencia e inician su desarrollo hacia la madurez. Ok, entonces tenemos por una parte experiencias cristalizantes o paralizantes. Algo que me enseñaron o algo que viví, una experiencia que me despertó el conocer cierta situación por algo, o bien me paralizó. Esto me da miedo, esto no me gusta. No, por ejemplo, en mi caso, a mí una vez me platicaron de ciertas cuestiones acerca de la psicología, ¿no? Y yo desde la prepa dije, yo quiero estudiar psicología. O sea, me gustó, me atrajo, ¿no? Ciertas experiencias que me dijeron, wow, esa es la carrera. Pero luego me comenzaron a hablar acerca de que no hay mucho trabajo para los psicólogos, que la gente no recurre mucho, que no hay mucho campo, ¿no? Donde desarrollarse. Y dije, no, pues me dio miedo, ¿no? Y acabé estudiando contaduría, ¿no? Y realmente la contaduría no es que no me llene tanto, pero no me gusta como para dedicarme tanto a esto. Pero háblame de la psicología o de aspectos de esto y me encantan, a pesar de que no lo estudié, ¿no? Totalmente, pero es esta parte, ¿no? Ciertas cuestiones que te detonan, ¿no? Alguna parte. De manera inversa, el término experiencias paralizantes cierran las puertas de las inteligencias, ¿no? A menudo están llenas de vergüenza, culpa, temor, ira y otras emociones que impiden a nuestras inteligencias crecer y desarrollarse. Hay otras influencias del medio que también promueven o retardan el desarrollo de las inteligencias. Tenemos algunas. Por favor, la primera, Alan. Dice, un piano, no se desarrolla. Entonces, acceso a recursos, ¿no? Miguel, dos. Factores históricos culturales. Si es un estudiante que tiene la inclinación hacia las matemáticas y en esa época las casas de estudios recibían abundantes fondos, es muy probable que se desarrolle la inteligencia lógica matemática. Ok. Por ejemplo, ahorita es una condición que tenemos, que hay muchísimas escuelas, hay muchas opciones para poder estudiar, ¿no? No está tan restringida la educación, entonces hay opciones, ¿no? Entonces es una época donde puede desarrollarse, ¿no? De alguna manera. Factores geográficos, si creciste o creció en una granja, es más probable que hayas tenido oportunidades para desarrollar ciertos aspectos de tu inteligencia corporal kinética.
¿no? Los animales, los caballos, ¿no? Los pollos o el campo, un poco. Si creciste en esto, pues tal vez vas por ese lado, ¿no? Factores familiares. ¿Detrimento? Ok. Permítame un momento. Ok. Entonces, los factores familiares ahí, dependiendo de las preferencias de los papás, ¿no? Esto es muy común. El papá quiere que el hijo sea contador, ¿no? Fuerza, porque él fue contador, pero el hijo quiere ser artista, ¿no? Es un caso, casos muy comunes. Por ejemplo, no sé si han escuchado la historia de este pintor muy famoso que se cortó la oreja. ¿Cómo se llama? Van Gogh, ¿no? Vincent Van Gogh. Él vivió en un tiempo difícil, ¿no? Por donde la iglesia dominaba todo, prácticamente todo, ¿no? En el mundo. O sea, influía mucho en los reinos, en los poderes, en todos lados. Y en aquel tiempo se creía que la única forma de servir a Dios pues, era a través de ser un religioso, ¿no? Una parte así. Y entonces él tenía una habilidad nata de pintar, ¿no? Pero él, al parecer, tenía muchas ganas de servir a Dios, ¿no? Vincent Van Gogh. Uh, pero sus papás le dijeron, no, si vas a servir a Dios, métete al instituto, no sé, seminario, exactamente, ¿no? Para estudiar. Y él dijo, pero es que eso a mí no me gusta. Yo quiero servir a Dios de otra forma, está expresándolo, ¿no? A través de pinturas. Y entonces Vincent Van Gogh, o sea, fue tan frustrante su vida de no poder mostrar lo que él quería para Dios, que prácticamente se volvió loco. Y en una locura se arrancó una oreja, ¿no? Se arrancó, por eso se llama la oreja de Van Gogh. Y ya después, tiempo después, acabó suicidándose. O sea, fue triste su vida. ¿Y saben cuánto vale hoy un cuadro de Van Gogh? Millones y millones, ¿no? O sea, pero el hombre murió sin saber la capacidad que tenía. O sea, sus cuadros en aquel tiempo no valían nada, nada. O sea, nadie daba un peso por él. Y hoy son, o sea, impresionantes, ¿no? Los costos que tiene, el precio que tiene un cuadro de Vincent Van Gogh. Son ejemplos, ¿no? En esto. Pero simplemente aquí, pues, si tú quieres hacer algo, pero tus papás te invitan a hacer otra cosa o te obligan a hacer otra cosa, pues comenzarás a desarrollar también esa parte. Situacionales. Sí tuvo que ayudar a cuidar de una familia numerosa mientras crecía, por ejemplo, y ahora tiene la propia familia numerosa. Puede haber tenido poco tiempo para desarrollarse en áreas prometedoras, excepto que fueran de naturaleza interpersonal, o sea, de poder entender a los demás. Y bueno, casi por último vamos a hablar un poquito de inteligencia emocional. ¿Se acuerdan que hace rato platicaban un poquito cuando estaban en el devocional, ¿no? Platicando un poco acerca de esto, de cómo manejar mis emociones, ¿no? O sea, esta es la parte de que hoy podemos visualizar que hay gente muy inteligente, ¿no? Pero que su vida está arruinada, ¿no? O sea, que tenían un gran futuro por la inteligencia que se veía en ellos, pero su vida lamentablemente está destrozada, está deshecha. ¿Por qué? Porque no supieron manejar sus emociones. Tienen un alto coeficiente intelectual, pero un bajo coeficiente emocional, ¿no? Entonces tiene que haber estas dos combinaciones en general para que una persona pueda ser exitosa. Y es muy marcado esto del manejo de las emociones, porque o voy por la vida peleándome con todos, ¿no? O sea, echando bronca con todos, o puedo ir por la vida entendiendo, comprendiendo y manejando, siendo disciplinado con mi vida, ¿no? En esto, y es lo que vemos a veces en la calle, ¿no? Entonces vamos a ver Alan, de los 8 tipos, ahí dice, ¿o quieres opinar? Sí, perdón. Las emociones no. Sí, no, para nada. O sea, son independientes. Desastre. Sí. Sí, por no saber manejar y nos damos cuenta, ¿no? O sea, gente que a lo mejor ubicas que era muy buena, muy aplicada en la escuela, o sea, puro 10, ¿no? Y tú dices, no, pues este va a ser un súper buen profesionista. Hoy su vida está acabada, o sea, está destrozada, divorciado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no, o sea, su inteligencia no le dio para manejar sus emociones. O sea, son dos cosas separadas, ¿no? Y tenemos que aprender a manejar esto, ¿no? Ok, de lo que platicamos. Y era de los altos directivos de esa empresa, pero entró a la SEP, es psicólogo, trabaja
los niños de primaria. Y es muy lista, pero su vida es un Desastre. porque sus emociones no son buenas. Siempre escoge el mismo tipo de persona, No sabe manejar. no sabe manejar. Sí, eso es difícil. Ok, bueno, vamos a ver ahí qué tiene que ver inteligencias múltiples y inteligencia emocional. Gardner, ajá. Interpersonal. Intra. Una es inter, o sea, a través de las personas, y una es intra, tuya, hacia adentro de ti. O nuestra manera, nuestra capacidad de pensar, Emocional. De alguna manera está ahí ligada. Y dos áreas de esta inteligencia muy, muy relacionadas con ello, ¿no? La intrapersonal y la interpersonal. O sea, comprenderme a mí mismo, ¿no? En mis emociones, pero comprender a los demás, ¿no? O sea, estos dos aspectos son fundamentales, ¿no? Y, yo creo que en esto podemos hablar, siempre nuestro modelo es Jesús, ¿no? O sea, él era capaz, ¿no? De comprender la emoción de todos los demás, de toda la gente que se acercaba a él, de una o de otra manera, ¿no? Y él mismo también, conocerse a sí mismo, también era fundamental. Y bueno, ahí vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con ya lo último. Lógico-matemática, el alumno en qué se destaca, qué le gusta y cómo aprende mejor. Lógico-matemática, Miguel, por favor. ¿El alumno se destaca en? ¿Todo? Sí, todo de una vez. Matemáticas, razonamiento, lógica, resolución de problemas. Pautas, ¿no? O sea, en eso se destaca. ¿Y le gusta? Le gusta resolver problemas, cuestionar, trabajar con números, experimentar. Ok, ¿y cómo aprende mejor? Mejor usando pautas y relaciones, clasificando, trabajando con lo abstracto. Ok. Lingüístico verbal. Alan, por favor. ¿El alumno se destaca? Ok, puede ser un historiador, ¿no? ¿Qué le gusta? Ok, puede ser hasta un payaso, ¿no? Y aprende mejor. Es leyendo. Ok. Corporal kinestésica. El alumno se destaca en atletismo, danza, arte dramático, trabajos manuales, utilización de herramientas. Puede ser, es un mecánico también. Le gusta moverse, tocar, hablar, lenguaje corporal, ¿no? Aprende mejor tocando, moviéndose, procesando información a través de sensaciones corporales. La parte espacial, Miguel, por favor, el alumno se destaca en... Se destaca en lectura de mapas, gráficos, dibujando, laberintos, rompecabezas, imaginando cosas, visualizando. Ok, ¿le gusta? Diseñar, dibujar, construir, crear, soñar, despierto, mirar dibujos. ¿Y aprende mejor? Trabajando con dibujos y colores, visualizándolos, usando su ojo mental y dibujando. Ok, musical, Alan, por favor. Ok, es, ¿cómo se llama? La parte de, se destaca. ¿Qué le gusta? Ok, ¿y aprende mejor? Fíjense cómo de repente lo hemos combinado esto con las matemáticas, ¿no? O sea, un poquito esto, cómo se aprenden cancioncitas de matemáticas con números, ¿no? Entonces, fíjense cómo es esta cuestión, ¿no? Ahí combinamos. El interpersonal, ¿no? El interpersonal podemos ver que se destaca, ¿no? Está aquí entendiendo a la gente, liderando, organizando, comunicando, resolviendo conflictos, ¿no? Vendiendo algunas cosas, ¿no? Le gusta tener amigos, hablar con la gente, juntarse con la gente. Aprende mejor compartiendo, comparando, relacionando, entrevistando o cooperando. Intrapersonal, Miguel. Entendiéndose a sí mismo, reconociendo sus puntos fuertes y sus debilidades, estableciendo objetivos. Ok, se destaca en esto. ¿Qué le gusta? Le gusta trabajar solo, reflexionar, seguir sus intereses.
Ok, ¿y cómo aprende? Mejor. Aprende trabajando solo, haciendo proyectos a su propio ritmo, teniendo espacio y reflexionando. Ok, y por último, Alan, naturalista. Naturalista. Se destaca en vivir la naturaleza. Identificar, Ok, ¿qué le gusta? ¿Cómo aprende mejor? Ok, perfecto. Bueno, son entonces estas las inteligencias múltiples, ¿no? De Howard Gardner, que pensando, ¿cómo lo podríamos utilizar esto en la iglesia? O sea, ¿de qué nos serviría en la iglesia el poder conocer la predominancia de inteligencia de una persona? pues, pues ya tenemos un mejor enfoque para poder explotar lo que se le facilita, Ok, pero también poder trabajar en las áreas en donde no es muy bueno. ok. Puede ser desarrollar. En la iglesia hay mucho trabajo, ¿no? O sea, hay muchas áreas para desarrollar, hay muchas cosas que se tienen que hacer en la iglesia. No todos tenemos los mismos dones, ¿no? La Biblia habla acerca de eso. O sea, entonces puede ser que las inteligencias sean un don de Dios, o sea, una parte de lo que Dios nos ha permitido conocer, poder aprender de alguna manera, a lo mejor, o que nos guste tener una identificación con ello, ¿no? Yo creo muy aplicado de manera. Uno tenemos que conocer. Sí. Lo primero, antes de conocer a otro, primero tienes que conocer de ti. Tus, tus puntos buenos, tus puntos claves donde tú puedes desarrollarte y luego conocer también tus limitaciones. Y al conocer tus limitaciones vas a entender a las otras personas con las que vas a trabajar. A la otra persona en qué sentido que tiene sus puntos claves, tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos de auge, pero también tienen sus puntos débiles. Y cuando tú visualizas, yo soy así, con grandes logros, grandes atributos, pero grandes deficiencias, vas a poder entender como Jesús entendía a la gente, ¿no? La entendía de la manera, ellos son así, son aquí, son aquí, aquí, aquí. Me acuerdo, viene a mi mente la historia de la mujer adúltera, cuando la llevan a que Jesús tome una decisión. La condenara. La condenara. Pero ¿qué hace Jesús? Conocía el corazón de la mujer. Bueno, ¿qué le dice? No hay nadie que te condene, ni yo puedo condenar. Solo ya no sigas haciendo más aquello que ya hiciste. Claro. Conocía su deficiencia, conocía su problema, pero también conocía que tenía un corazón muy bueno, que podía tomar esa decisión de ese cambio. Teniendo ese ejemplo, Jesús se conocía a sí mismo, conocía a esta mujer y otros muchos ejemplos que tenemos, que si nosotros hacemos esto, en verdad, la iglesia va a ser un potencial, todo, claro. En todo. Pero lamentablemente no somos un potencial porque solamente decimos el yo, no hay nadie más. Sí, son los detalles. Sí, sí, sí. Entonces, digo, tenemos diferentes gustos, diferentes cosas que nos identifican, ¿no? Y en esto, pero hay mucho trabajo, ¿no? Lo que mencionamos. ¿No? Entonces, hay que buscar nuestro lugar, ¿no? O sea, esta es una parte como las inteligencias, buscar nuestro lugar, que la gente pueda desarrollarse mejor, pueda aprender mejor de ciertas maneras. Entonces, esto será fundamental, ¿no? Poderlo aplicar, poderlo entender, poderlo expresar. Entonces, bueno, tarea para todos, para los presenciales, para los o los que están online. Entonces, hacer los test primero. Contesten los test con calma. Recuerden, esta parte de los test hay que estar como tranquilo para poder responder de forma correcta. Tampoco hay respuestas correctas o incorrectas en los test. Entonces, simplemente escoge lo que más se parezca o te identifique y punto, ¿no? En esto. Y después, ver los videos en el foro, ¿no? Entrar al foro, ver los videos y en base al resultado que obtuviste, en base a lo que viste en el video, expresa una opinión. O sea, ¿qué piensas de ti mismo, del aprendizaje, de estos modelos, ¿no? ¿Qué tan importantes son aplicarlos? Todo esto sería fundamental para poder dar clases. ¿Ok? Bueno, pues con esto cerramos la clase de la segunda lección y la próxima semana, lección número 3.